Hoy concluye las jornadas Veranos de Pasión, que desde el pasado lunes se está celebrando la Fundación Universitaria Española en este hotel AC Málaga Palacio. Sois todos caras conocidas, prácticamente habéis venido todos los días. Seguro que compartís conmigo la opinión de que han sido unas jornadas muy interesantes, que nos han enriquecido a todos, sobre todo en un tiempo estival en el que, aunque los cofrades, efectivamente, seguimos hablando de cofradías de Semana Santa, pero quizás no lo hacemos en foros de esta dimensión ni de este calibre. Así que, de mi parte, y seguro también de parte de muchos de vosotros asistentes han sido a esta jornada, dar las gracias a la Fundación Universitaria Española, a los coordinadores y responsables de organizar este ciclo de mesas redondas que, como digo, pues han servido para sentar las bases o lanzar reflexiones en voz alta de lo que muchos seguramente compartimos, y si no, discrepamos y siempre llegamos a un entendimiento cordial. Hoy hablamos de artes y artistas de la Semana Santa. Para ello yo creo que los organizadores de estas jornadas han tenido el acierto de contar con destacados representantes de este mundo apasionante, que sin él seguramente las cofradías de Málaga, seguramente las cofradías del mundo no serían igual o tal y como las conocemos. Tenemos representantes de prácticamente todas las facetas del arte, diseñadores, imagineros, escultores, restauradores y también un historiador que seguramente también nos pondrá en la senda de dónde venimos, y ese reflejo seguramente nos servirá para ayudarnos a establecer un plan estratégico hacia dónde podemos ir. Estamos atravesando, como todos sabemos, un periodo de crisis económica que en algunas ocasiones, si no siempre, puede poner en entredicho la actividad de las cofradías en cuanto a la hora de incrementar su patrimonio. Yo parto de la base de que las cofradías tienen el legítimo derecho de incrementar su patrimonio con nuevos encargos que realizan manos profesionales de las distintas artes suntuarias representadas en la Semana Santa. Como digo, la imaginería, la florería, la talla, el dorado, el bordado, la sastrería, por ejemplo. Son oficios artesanales que, sin lugar a dudas, perviven gracias a las cofradías también. Con sus estrenos, las hermandades generan riqueza y crean puestos de trabajo. Eso es algo que creo que no debemos olvidar. Como digo, en un contexto de crisis económica, desde algunos sectores se aboga por eliminar los encargos patrimoniales y destinar ese dinero a la acción social. Un aspecto que, sin lugar a dudas, es cada vez más cuidado por las cofradías y que es digno de elogio. Como miembros de la Iglesia, las cofradías están obligadas a ayudar a quien más lo necesita. Es un tema, por tanto, que creo que puede prestarse a caer en la demagogia. Eso es algo que me imagino que durante el debate podremos abordar, pero antes que nada voy a presentarles a las personas que componen esta mesa. A mi derecha tengo al diseñador Eloy Tellez Carrión, artista reconocidísimo, autor de gran parte de los enseres que se procesionan, o ideólogo, mejor dicho, de los enseres que se procesionan en esta Semana Santa. Rafael Retana, hermano de la Estrella, es historiador. Como digo, seguramente a lo largo de la mañana nos dará pistas de cómo ha sido esa evolución, de esa preocupación de las cofradías por el arte. Tenemos también a Salvador Lama, tallista, ebanista, dorador, con taller propio, que regenta junto a Raúl Trillo, imaginero. Se están descubriendo como unos grandes artistas y poco a poco se están abriendo paso en el mundo artesanal de la Semana Santa. Y por último nos acompaña la doctora en restauración Beatriz Prado, que ha tenido la oportunidad de intervenir en algunas de las imágenes más devocionales también de nuestras cofradías. Así que, sin más, yo creo que lo que podemos hacer es empezar con un breve turno de palabras, 5 o 6 minutos máximo, para agilizar sobre todo el debate y para que posteriormente el público pueda hacer sus preguntas. Así que, en primer lugar, Eloy, no sé, desde tu punto de vista, ¿las cofradías sienten una preocupación real por incrementar su patrimonio con obras de calidad, o en algunas ocasiones solo actúan para cubrir expedientes? Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la organización por invitarme a estas jornadas tan bonitas y tan interesantes, y que deben de mantenerse a lo largo del tiempo, porque se hablan temas interesantes, se hablan temas que vienen bien para que la Semana Santa siga evolucionando. Bueno, pues yo creo que
los tiempos han cambiado bastantes. De cuando en el siglo pasado, después de la posguerra, empiezan las cofradías a incrementar su patrimonio, pero la situación económica no era muy boyante y se hacían piezas quizás de no demasiado buena calidad, pues hoy día, exceptuando algunas cosas, pues hoy día prácticamente estamos en esa misma tesitura. Yo creo que en la Semana Santa los cofrades de hoy pues están bastante preparados a nivel cultural, a nivel de tanto de cofrades como de arte, y yo creo que las cofradías hoy, la mayoría de ellas, si quieren aumentar su patrimonio artístico y profesional, lo hacen de una manera más consciente, queriendo hacer realmente una obra de arte y no haciendo cosas por hacer. De manera que, claro, eso significa un desembolso económico bastante importante, y por eso yo creo que en los tiempos que vivimos, pues hemos vivido una época muy buena, en los años 80 y 90, donde la situación económica de la ciudad y de las cofradías han aportado mucho dinero a las cofradías, y eso ha hecho que se aumente el patrimonio, se enriquezca el patrimonio cofrade en estas décadas de las que estamos hablando, 80 y 90. Sin embargo, hay un parón por la situación económica y social que estamos viviendo actualmente, y entonces yo creo que las cofradías se plantean un compás de espera. Hay bastante interés por los cofrades por ayudar a una obra social que, como tú bien decías, al formar parte de la Iglesia pues estamos obligados, y por propia conciencia del cofrade. Y además, pues es preferible, creo que el pensamiento común general es preferible, pues esperar, tener un compás de espera, hacer cosas concretas, pequeñitas, de siempre prevaleciendo la calidad sobre la cantidad. Eso yo creo que es la situación que estamos viviendo actualmente. Gracias. Rafa, por favor. Bueno, buenos días. En principio, igualmente quisiera agradecer o felicitar en primer lugar a la organización de estas interesantes jornadas, y en segundo lugar, pues agradecer que me hayan invitado a participar en este plantel y en esta mesa tan interesante. Yo creo, difiero un poquito con Eloy. Yo creo, pero solo un poquito. Yo creo que a nivel general es cierto que desde los años 80 y 90 gozamos de una buena situación económica, de una formación con la creación de la universidad, por lo tanto los cofrades a nivel general estamos mucho más preparados que décadas anteriores, pero es cierto que en algunos momentos a los cofrades nos entra la prisa y hemos entrado en la dinámica de querer estrenar todos los años como sea, y la emulación también de modas. Es decir, determinadas piezas o tal cofradía ha estrenado tal, pues yo tengo que tener tal también, y si no estreno nada, pues parece que mi gestión al frente de la hermandad pues tampoco está haciendo todo lo que debería de dar de sí o de ser, ¿no? Es decir, yo creo que hemos avanzado muchísimo en conocimiento, hemos avanzado mucho en calidad, desde la figura o desde la aparición de la figura de los diseñadores, por supuesto mucho más, que antes pues simplemente se iba al artista de turno, se le encargaba la pieza y nos quedamos pues, con lo que ese artista en principio nos ofrecía, ¿no? Evidentemente en determinados casos se han creado concursos, la que tenemos un poco reciente, la coronación de la Esperanza. Yo recuerdo aquel concurso para la corona de coronación, donde pues, un plantel de artistas presentaron sus diseños y después pues, se falló a favor de los talleres Granda, ¿no? Es decir, que ha avanzado mucho, pero a veces seguimos estrenando piezas de serie, seguimos emulando o dejándonos llevar por esas modas y haciendo piezas por estrenar y por querer dejar nuestra huella por el paso al frente del cargo, de la Junta de Gobierno, etcétera, ¿no? Yo decía esta cuaresma cuando presentaba una restauración que las piezas que se hacen bien evidentemente van a prevalecer. Aquellas que se hacen con determinada premura, tarde o temprano habrá que sustituirlas, ¿no? Entonces, pues, aun quedándome con ese avance, yo creo que a veces todavía pecamos un poco de la prisa y de correr, seguir esa moda que también existe dentro de la Semana Santa. Hola, buenos días. Gracias a la organización, como han dicho mis compañeros, por invitarnos. Y respecto al tema este
de la creación de nuevas piezas, yo creo que el cofrade es muy de efecto, de golpe de efecto, y en su afán de hacerlo lo mejor posible, lo primero que busca es el efecto. Después ya hay que ir aconsejándolo por donde hay que ir guiándolo, en el sentido de que la pieza pues, va a tener una vida, va a tener un uso, y llevándolo por el camino, ¿no? En principio el cofrade se deja guiar mucho por las modas de guiones, modas de peana, modas de... y van copiando, ¿verdad? Que el vecino ha hecho uno, pues yo quiero otro, ¿no? Y la formación evidentemente es muchísimo más buena, ¿no? Desde que en Málaga existe pues, una universidad, existe una formación, ¿no? Pero eso, los diseñadores han aportado también bastante calidad en ese sentido, porque son gente que han tenido un gusto y una mano para acoplar a cada cofradía y definiendo un poco el estilo. Y yo creo que bueno, entre unos y otros se van caminando la cosa bien, pero sí es verdad que muchas veces vienen despistadillos, ¿no? Queremos esto porque nos gustaría dar el impacto, luego lo que sea por detrás es otra cosa. Hola, buenos días. Mi opinión sobre este tema, la verdad que, como ha dicho Salvador, las cofradías sí que es verdad que son conscientes de lo que encargan actualmente y suelen encargar a un diseñador el proyecto de la realización, el proyecto de un objeto o una pieza o lo que sea. Y creo que todavía queda mucho terreno por avanzar y creo que se debe de dar más importancia a todos los tallistas y todos los imagineros de Málaga y intentar focalizar un poquito más en Málaga pues un gremio de artistas y restauradores y que tengamos una capacidad a poder realizar trabajo para la capital y para la provincia. Y creo que te paso. Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias por invitarme y estoy encantada de los compañeros con los que comparto mesa. Respecto al patrimonio, pues sinceramente en principio considero que hubo, como comentaba Rafael, pues una etapa en la que se iba incrementando el patrimonio un poco por necesidad de ese aumento debido a la situación histórico-política. Y ahora ya estamos viviendo una etapa en principio mucho más próspera a pesar de la crisis, en la que ya las cofradías tienen mucho más claro qué quieren, a dónde van y generalmente cómo lo quieren. Respecto a mi parte, que a mí me toca como restauradora, también estoy contenta en el sentido de que hace unos años se deseaba ampliar el patrimonio en una dirección y directamente se obviaba el que ya se tenía, se perdía o desaparecía simplemente. Y ahora sí me parece que va habiendo más conciencia de conservación del patrimonio e incluso, aunque se encargue una nueva pieza, de conservar la que teníamos e incluso de las que tenemos, sean de mejor o peor calidad, pero sí va existiendo cada vez más la conciencia de conservarla. Respecto a lo que comentaba Raúl de la influencia de otras zonas y el crear aquí todo un grupo de artistas, artesanos, restauradores, conservadores, etcétera. Creo que también poquito a poco se va ampliando ese camino, que está costando trabajo y ellos quizás lo saben más que yo, que están afincados plenamente en Málaga. Y creo que ese camino poquito a poco se está abriendo y yo ya conozco cofradías que me manifiestan abiertamente que quieren contratar a malagueños porque ya no hace falta irse fuera, ya aquí hay gente preparada con todos los títulos, toda la escuela, todas las horas de taller aprendiendo con otra persona y creo que estamos avanzando, lo que pasa es que quizás no ha sido en ese justo momento de avance. No sé cómo lo veis. Gracias. Bueno, ahora, a partir de ahora, si queréis, podéis intervenir sin seguir un orden preestablecido, ¿no? Que han sido un poco las presentaciones. Me gustaría, a lo mejor, para situarnos un poco, Rafael, como historiador, que nos situaras,
bueno, desde el siglo XIX quizás, donde el concepto de obra profesional, de enser, de patrimonio era distinto al de ahora, cómo ha ido evolucionando, cuáles han sido esas necesidades de las cofradías, por qué ese interés por incrementar su ajuar. Sí, bueno, yo creo que la Semana Santa de Málaga históricamente podemos decir que tiene varios puntos de inflexión, pero uno es, podemos decir, finales del XIX, pero yo casi, en mediados del siglo XIX empieza, digamos, a replantearse determinadas circunstancias, porque evidentemente el hecho de la razón de existir de las cofradías de Málaga desde finales del siglo XVI, cuando finaliza Trento y después de una serie de epidemias, la faceta de las cofradías se vuelcan más a esa faceta asistencial de enterrar a los hermanos, y donde la faceta procesional, que no es que no se realizara, que sí se realizaba, pero pasaba a un segundo plano, hasta el punto de que la frecuencia con la que se salía a la calle pues era muy, podemos decir que oscilaba. Había años en que se salía, o varios años en que se salía consecutivamente, y había otros años en que pues después de enterrar a los hermanos y cumplir con su faceta, pues no sobraba dinero, y evidentemente pues la procesión pasaba a un segundo plano. Eso hacía que la demanda de enseres y de tronos, etcétera, pues no fuera muy, no fuera muy abundante o fuera muy grande. Las piezas sí eran de calidad, probablemente, bueno, y algunos ejemplos tenemos todavía por ahí que no han llegado, tanto de imágenes como algunos enseres, pero claro, esa calidad venía dada porque el artista, que en aquella época funcionaban los gremios, cualquier artista no llegaba a serlo por casualidad, sino que pasaba una serie de años de aprendizaje, una serie de exámenes, hasta que el gremio, pues si es de escultura, le daba su título de maestría y podía ejercer. Hasta el punto de que, por ejemplo, hay ejemplos sonados de que un artista no podía intervenir en otra disciplina. Es sobradamente conocido, por ejemplo, que si nos vamos al 17, que es la cuna de los grandes artistas y del barroco, pues Martínez Montañés, por ejemplo, sus imágenes no las pintaba él, sino que se las pintaba Pacheco. Y sin embargo, pues por ejemplo, cuando Martínez Montañés trata de intervenir en la contratación del dorado de un retablo de la Catedral de Sevilla, pues Pacheco no duda en ponerle un pleito, por intrusismo, ¿no? Es decir, que evidentemente en esa época las piezas indudablemente eran de mucha calidad. ¿Qué sucede a lo largo del siglo XIX? Bueno, desde finales del XVIII, que se suprime esa faceta de enterramiento y las cofradías tienen que buscar otra forma de financiarse y de existir, ¿no? Y durante todo el siglo XIX, pues digamos, subsisten en esa doble faceta hasta las últimas décadas del XIX, en donde se empieza a replantear otra faceta, que es la procesional. Y curiosamente, como un medio para salir de una crisis, se potencia esa crisis que estaba pasando Málaga a finales del siglo XIX, un poco impulsada por la filosera y ese declive de la Málaga industrial. Y curiosamente es cuando se pasa de esa procesión, digamos, religiosa, de estación de penitencia, a la que se iba a la catedral o a otro templo. Las cofradías de Málaga, prácticamente en la totalidad, entran a la catedral a hacer su estación de penitencia hasta la apertura de la calle Larios, la calle burguesa por excelencia, ¿no? Y es en esta época cuando la burguesía se integra dentro de las cofradías y trata de buscar un mayor enriquecimiento patrimonial y procesional, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que en Málaga se retrasa porque esa crisis dura hasta los primeros, prácticamente la primera década del siglo XX, y es en la segunda, desde 1910 a 1920, cuando la faceta procesional cambia y entonces se convierte de alguna forma en lo que llamamos en Málaga un desfile, porque realmente es un desfile de enseres, de piezas, de elementos que se tratan, la procesión se trata de enriquecer como un medio de atraer visitantes para que dejen dinero en la ciudad, como una fiesta de primavera, ¿no? Y curiosamente, en esa diatriba que tú planteabas en la mesa, la Semana Santa de Málaga pues contribuyó, yo estoy seguro, muy mucho a salir de esa crisis de principios del siglo XX, finales del XIX, y ahora estamos inmersas en otra muy grande, y en ese diálogo, bueno, pues las cofradías no deberíamos de olvidar nunca que somos instituciones religiosas y que evidentemente hay miembros, hermanos o miembros de la feligresía que lo están pasando mal, y evidentemente tenemos que ayudarles. Pero si nos cargamos y dejamos de
de encargar, valga la redundancia, piezas y arte, pues nos estamos cargando otra industria muy importante y que evidentemente no solo la directa, que son escultores, bordadores, pintores, doradores, etcétera, sino si digamos limitamos la Semana Santa, recordemos el motor económico que es la Semana Santa hoy en día para la ciudad de Málaga, ¿no? Entonces, si eso lo limitamos, si eso lo dejamos de la mano, pues probablemente en vez de ayudar, lo que haríamos es crear o solapar otro problema, aumentar ese problema en mayor grado. Eloy, tú llevas muchísimos años trabajando, me imagino que también en tu carrera artística habrás apreciado una evolución, ya no solo del interés de los cofrades, sino también de la propia evolución, valga la redundancia, artística experimentada en la puesta en escena de las cofradías, ¿no? Yo no sé si tú serías capaz de calificar la Semana Santa de Málaga desde un punto de vista artístico, si existe un estilo, si las cofradías apuestan por un estilo, si todavía falta, no sé, la figura del asesor artístico en las cofradías que marque el camino, la hoja de ruta a seguir. Me gustaría que me comentaras, incluso también si te han ido alguna vez cofradías con una idea y tú pues se la has cambiado completamente en función de tus conocimientos y tu capacidad artística. Bueno, yo creo que el gusto en la cofradía por hacer algo nuevo ha evolucionado evidentemente. En un principio yo creo que se basaban los hermanos cofrades en los talleres, los propios talleres que iban a ejecutar una pieza, pues que ellos mismos la diseñaran. Hay que diferenciar bastante en lo que se refiere al tema de tronos procesionales a lo que se refiere al ajuar procesional restante. Hay que tener en cuenta que en Málaga en los años de la posguerra, me estoy refiriendo a los años 40 y demás, sí habían tallistas que, siguiendo un estilo de escuela barroca granadina en cuanto a talla voluminosa y demás, son los que prácticamente hacen todos los tronos procesionales de la época, ¿no? Luis de Vicente I, luego de los años 20 y luego después, años más tarde, pues Pedro Pérez Hidalgo creo que es el autor que más trabajo hace. Y más bien hay que destacar su diseño que su ejecución, porque prácticamente le encargan mucho volumen de trabajo y quizás no se puede esmerar suficientemente en la calidad artística de lo que es la propia talla, ¿no? Luego, con respecto a los demás enseres procesionales, creo que el interés principal de las cofradías estaba en el tema de la orfebrería. En el tema de la orfebrería, desgraciadamente, en Málaga no ha existido una escuela más antigua, no había talleres de orfebres y, por supuesto, había que emigrar a otras ciudades, y principalmente es Sevilla o Córdoba la que aporta todo el patrimonio de temas de orfebrería. En cuanto nace la figura de Juan Casielles, que es el que a partir de los años 50 como diseñador es el que orienta a las hermandades en el tema artístico, influyendo bastante en el estilo procesional de Málaga en cuanto a lo artístico, ¿no? Claro, pretende Casielles, dejándose llevar por el gusto hispalense, sevillano, que a él le encantaba y le agradaba, porque lo veía desde un punto de vista estético muy interesante, más delicado que el estilo que en Málaga estábamos acostumbrados, empieza a introducir, sobre todo en la renovación de los tronos procesionales de vírgenes, pues la orfebrería más que la talla. Esto tiene como consecuencia que se vaya perdiendo el estilo artístico en cuanto a los tronos procesionales y quitando, por ejemplo, el trono de la Virgen de los Dolores de la Aspiración, que aunque es en orfebrería, sigue un parangón con lo que es los tronos de talla de madera,
Lo demás, pues todo es a semejanza del estilo sevillano, aunque las dimensiones sean grandes. Pero lo que es el estilo, pues hispalense. Yo no creo que las cofradías, normalmente, si buscan a un diseñador, yo creo que van buscando la impronta de ese diseñador. A veces te dan alguna idea de los cofrades de qué quieren hacer o qué les gusta, pero normalmente yo creo que dejan a la libre creatividad del diseñador que eligen a la hora de hacer una pieza. También es verdad que ha habido en muchas ocasiones el atrevimiento de ciertos cofrades de querer sentirse artistas y querer encargar una obra a su gusto, y normalmente con fracaso, ¿verdad? No sé si he respondido a todo lo que Sí, podía preguntar. básicamente sí. A Salvador y Raúl, vosotros tenéis taller, recibís la visita de cofrades de forma, espero que muy asidua, ¿no?, para vuestros intereses. ¿Habéis notado, sin embargo, en la actual situación que los encargos han disminuido, que existe esa preocupación también de los cofrades por el qué dirán, cierto pudor a lo mejor por estrenar una obra artística, una obra de arte en esta situación de crisis? Hombre, nosotros hasta ahora no, en ese sentido no, puesto que bueno, hemos ido haciendo trabajo procurando dar la máxima calidad, pero todavía no hemos afrontado un trabajo grande, ¿no? Tipo retablo, tipo tronos voluminosos y tal. Ahora mismo, en ese sentido, las piezas que estamos trabajando son peanas, que son ajuar de culto, restauraciones. No, en ese sentido ellos se preocupan más quizás en temas de coronas, oro, tronos grandes. En ese sentido no... Hombre, sí va todo el mundo un poquito más corto, obviamente, porque la situación de crisis pues está encima, ¿no? Pero bueno, el cofrade se mueve y lo saca de donde... Eso tiene un arte tremendo. Porque, bueno, cuando un proyecto ilusiona en una cofradía, pues la gente hace de todo y se saca donde no hay y la gente pues llega a conseguirlo, ¿no? Y en ese sentido, ahora mismo yo creo que por piezas de ese calibre no hay complejo, ahora mismo. ¿Tú quieres...? No, simplemente decir que si las cofradías, por ejemplo, no encargaran a los artistas o restauradores o diseñadores obras, pues nos tendríamos que ir a Santo Domingo a recoger comida, o nos tendríamos que ir a otros sitios porque, claro, si no comemos, no podemos vivir. Entonces, que la gente se conciencie un poquito de que no solo encargan patrimonio, encargan trabajo. Es que es muy importante eso, porque la gente se cree que encargan oro, encargan piezas que son tan sumamente ricas que el que las hace gana tanto dinero que es rico. Entonces yo creo que el cofrade tiene que ser consciente de que cuando tú encargas una pieza, aparte de que, como estamos en la crisis que estamos, todos los artistas cobramos bastante más barato que todo lo que se piensa la gente, y que crea un modo de trabajar, que el cofrade lo que hace es encargar trabajo, no encarga, aparte de patrimonio, encarga trabajo y puestos de trabajo. No solo eso, sino que esto es una cadena, porque si una cofradía nos encarga un proyecto, un trabajo, lo que sea, no solo me beneficio, o sea, nos beneficiamos porque trabajamos las personas que estamos en el taller, sino se beneficia el dorador, se beneficia el que compra el oro, se beneficia el carpintero porque compramos las maderas. O sea, todo se focaliza en el tema de que crea puestos de trabajo y crea riqueza en general. Una industria, ¿no? Entonces, paralela a la propia Semana Santa. Perdona. Sí. Yo quisiera añadir algo, y es que otro de los problemas que nos podemos encontrar con este declive de encargo por parte de las cofradías
es que no solamente dejan de poder vivir toda esa serie de artesanos, sino que además es que se pierde en lo que es el gremio propiamente artesanal de la Semana Santa. Es decir, el orfebre prácticamente hoy día o hace una cosa de tipo industrial y se mete en el comercio industrial, o si se dedica a una labor artesana, si no es en el mundo cofrade, no tiene otro campo donde trabajar. Lo mismo pasa con el tallista, o se dedica a hacer piezas de tipo industrial, y si no es por el mundo cofrade, deja de trabajar también. O sea, quiero decir que, y el bordador muchísimo más, porque el bordador hoy día, yo creo que su trabajo se limita exclusivamente al mundo cofrade. No solamente vamos a perder la posibilidad de esas personas que comen a través de esos trabajos, sino que además se va a perder lo que es la propia artesanía, ¿no? Y eso es bastante importante de destacar. Gracias. Te quería preguntar también a Beatriz, ha dicho, bueno, al hilo de lo que ha dicho Eloy, de que en cuanto al diseño hay muchas veces cofrades aficionados que se atreven a dibujar o a proyectar piezas que están irremediablemente abocadas al fracaso. Tú como restauradora me imagino que prácticamente cada vez que te has enfrentado a la restauración de una imagen te has encontrado también con manos inexpertas que han actuado sobre ella. En fin, cada vez que hacemos alguna información en los medios de comunicación sobre una restauración de imagen, siempre sale que si tenía 4 capas de repinte, que si la policromía original estaba tan oculta que prácticamente no se ha podido rescatar. Eso a lo largo del tiempo, me imagino, que ha pasado mucho, que las cofradías en ese sentido le daban la imagen a cualquiera y no a un restaurador, e incluso ahora, ¿no? No sé si existe diferencia, o tú quieres establecer una diferencia entre lo que es un restaurador, una restauradora en tu caso, de un imaginero que interviene en imágenes. Bueno, yo creo que ahí van incluidas varias preguntas y varias respuestas. Por un lado, yo concretamente me voy a centrar un poco más en lo que hablamos de escultura, imaginería, y voy a dejar aparte un poco otros campos que también son patrimonio, como puede ser el bordado, la orfebrería, pero ya ahí, en fin, nos complicaríamos demasiado. Vamos a ver, las imágenes son unas obras que tienen vida, tienen una trayectoria y como tal, pues, y tienen un uso, como tal, han necesitado y siguen necesitando pues, intervenciones conservativas. Lo que hoy llamamos conservativo, que es mantener en la medida de lo posible la originalidad de la obra, la calidad artística de la obra, pues a lo largo de toda esta trayectoria de años, hablamos a veces de siglos, pues obviamente esas obras han sido intervenidas y han sido intervenidas en función de la situación histórica y el contexto histórico en el que estaban. Entonces, vamos a ver, yo siempre defiendo que una obra que en los años 30, en los años 40, 50 o incluso 60 se repolicromara, pues lo veo aceptable. Está dentro de un contexto pues que era eso, la conciencia estaba así, la profesión de conservador-restaurador no estaba ni tan asentado, que ya existían cartas internacionales al respecto, pero no teníamos esa conciencia. Eso, a mi parecer, hoy en día, pues me resulta inadmisible, dentro de que yo soy, pues eso, conservadora, restauradora, y no imaginera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que ser un poco conscientes de cuál es la situación y no seguir con preceptos antiguos, porque ya esto no es admisible. Eso por un lado. Por otro lado, sí me parece que existen modas incluso en la restauración. No en la restauración como yo la entiendo como profesional, pero sí como la entienden los cofrades. Me voy a referir a casos relativamente concretos, pero sin especificar imágenes. Si ha habido un momento, unos periodos en las últimas décadas en las que el cofrade le gustaba las imágenes morenas, de tez morena, y eso ha sido así, y se han encargado las obras así, y se han dado todo tipo de capas a las antiguas para que fueran morenas. Recientemente, con las restauraciones, abogando por rescatar el original,
y se han rescatado originales, en muy pocos casos policromías del siglo XVIII, como todos sabemos, bastante más claras y pálidas, porque ahora, y esto es una moda que yo no termino de explicarme, aunque somos los malagueños quizás, pues somos así, ahora todo el mundo quiere que su Cristo, y concretamente sus vírgenes de los años 80, 70, que se hicieron morenas, sean blancas. Y entonces estamos volviendo como a... yo creo que es un poco enfocándolo a que ahora queremos que nuestro patrimonio sea antiguo y le estamos dando un nuevo valor al concepto de lo antiguo, como producto de la evolución que os estoy comentando y que he dicho del momento actual. Entonces ahora queremos que lo que ya teníamos sea como más antiguo de lo que es. Y entonces también seguimos hablo como cofrade, no como restauradora, seguimos falsificando el patrimonio. Me parece perfecto que si se le encarga a estos señores una obra, el cofrade diga, oye, pues yo quiero una virgen blanca, quiero una virgen morena, o me gusta más rosada, menos rosada, en fin, o la quiero rubia, morena, con ojos verdes, o lo que, en fin. Es una obra de creación nueva. Podéis elegir lo que os parezca más oportuno, pero si estamos hablando de una obra que ya tiene una trayectoria, esa trayectoria hay que respetarla. Y ahí es donde yo creo que las modas también influyen, igual que en otras facetas o en otros ámbitos del patrimonio que comentaban mis compañeros. Entonces, yo simplemente desde aquí darle la atención, oye, ojo, que lo que se hizo en los 70 tiene que seguir pareciendo en los 70, porque aunque hoy no lo parezca, dentro de 50 años esa obra de 1970 la querremos como oro en paño y será incluso de las antiguas de Málaga. Entonces, pues un poquito de atención a este tipo de modas que creo que son perjudiciales. Gracias. Pesan mucho las modas a la hora de hacer encargo. Eloy, por ejemplo. Yo creo que sí. Y más que a la hora de hacer encargo, a la hora de tratar, sobre todo, por ejemplo, lo que estaba hablando ella, las imágenes. La manera de vestir, en la manera de... Hoy queremos que las imágenes se parezcan un poco más, que tengan más clase, o nos parece que tienen más clase si las vestimos, la ataviamos como en el siglo XVIII. Hoy ya las modas de los encajes tiesos y los pecherines muy perfectos, creo que se está pasando. Las modas influyen desde luego. Dios quiera que solamente se quede en la manera de ataviar a las imágenes y que esas modas no influyan tanto en el campo artístico, porque creo que el campo artístico que mantiene el estilo de cofrade pues es los movimientos clásicos, el barroco, a veces el renacimiento, en muy pocas ocasiones el gótico, y no podemos hacer una cosa moderna con esas artesanías clásicas como son la talla, la orfebrería o el bordado. Sería una cosa incongruente, no tendría sentido. Yo también estoy de acuerdo con mis compañeros de mesa de que existe moda a la hora de contratar y de realizar piezas, ¿no? Yo creo recordar que desde que Eloy, por ejemplo, diseñó dos magníficas piezas que fueron los guiones de La Humildad y de la Cofradía del Rocío, yo creo que en Málaga hubo un boom de cambios de guiones, pero yo creo que llevados por esa calidad que se puso de manifiesto, y muchas cofradías se lanzaron a sustituir sus antiguos guiones que estaban realizados en una época donde los medios a lo mejor no eran tan bollantes o tan pudientes como para realizar, y a lo mejor tampoco la calidad de los bordadores de aquella época de los años 50, 60, donde se recurría mucho a talleres de monjas, donde participaban chicas que a lo mejor pues evidentemente estaban aprendiendo un oficio o estaban haciéndose una labor social, evidentemente no llegaban a una cuota de calidad tan extraordinaria como los bordadores que tenemos hoy en Málaga. Pero eso sí fomentó, yo creo que un cambio, una renovación de muchos guiones que, como digo, son fruto de un momento concreto, y que si lo sustituimos o lo cambiamos, evidentemente esa pieza, reflejo de esa época,
pues evidentemente se ha perdido, pero las modas existen y yo creo que a lo largo de toda la historia se siguen manteniendo, ¿no? Y por ejemplo recuerdo un poco, yo siempre en mi cofradía planteo un poco a tono de broma, entre comillas, un aspecto que como siempre hemos abanderado en algunos aspectos el malagueñismo, pues yo digo que lo recuperemos en toda su esencia, ¿no? Por ejemplo, una moda que es la placa de orfebrería que hoy lleva el prioste o el pertiguero con los acólitos, no es más que una transposición de la placa de mayordomía que llevaba el mayordomo o hermano mayor en el pecho para distinguirse. Y eso era una estampa malagueña, y de hecho ahí están las fotos más antiguas de la Semana Santa, como esta de la Puente del Cedrón del siglo XIX, donde aparecen todos los hermanos y los mayordomos con su placa de mayordomía, y que tenemos pues ejemplos como la de la Puente del Cedrón, como la de los Dolores de San Juan, etcétera, y que hoy hemos traspasado pues al pertiguero o a un guión, etcétera, ¿no? Es decir, que prácticamente hoy día ningún hermano mayor luce esa placa de mayordomía, por ejemplo, ¿no? Es decir, que la hemos traspasado en esa moda y prácticamente todos los pertigueros, o casi todos, pues llevan esa plaquita alusiva a la vocación de la imagen que están, digamos, acompañando. Podemos, si os parece, iniciar un turno de preguntas del público. Seguramente saldrán también cuestiones interesantes. Sí, un momento, si le doy a esto y antes, ahora. Bueno, ¿se me oye? Es doble. La pregunta es doble. Y va basado en la terminología que hemos usado últimamente en la mesa sobre las modas. Y en una mesa como esta hace 2 días, se titulaba El arte de las buenas formas, que vinieron otros artistas, y de allí se sacó, estamos hablando de músicos, bordadores, amigos fontallistas, en fin, se sacó la conclusión, o al menos se quedó en el aire, la necesidad, bien desde dentro de la cofradía o de un organismo superior, que podría ser la agrupación, o bien el obispado, cuidado, en focalizar un poco, usando tu palabra, el tema de los cambios artísticos. Es decir, hace falta un asesor artístico en las hermandades. Si la hermandad por sí no tiene vocación de ello, pues una órgano superior, tipo agrupación, tipo obispado, que de alguna manera enderece pasiones momentáneas de un iluminado que quiera cambiar cosas. Es importantísimo. Pero es que también es importante que en un momento determinado un hermano mayor diga que esta virgen me gusta más delgada y me la retalle. Una cosa es restauración, otra cosa es talla. Y en alguna ocasión, hoy hemos estado en una mesa donde se habló de aquellas cosas también. Y se han hecho, y se ven cosas que en Málaga se han hecho. Entonces, debía ser mucho más rígido, la conservación del patrimonio, la orden de conservación del patrimonio, pero la dirección a la que hay que ir, tanto en tallas, y sobre todo en tallas, que son los titulares a fin de cuentas, como en el resto de los juegos profesionales. Debemos estar por encima de las modas. Ojo, que no me meto que hoy una cofradía encargue una obra y esa obra será un producto de su tiempo. Eso no me haga una obra del siglo XVIII, una obra del siglo XXI. Con todas las características barrocas que tú quieras, pero la obra es de hoy. No intentes irte 2 siglos para atrás. Pero tampoco me toques una obra que ya tiene 80 años, 100 años, 50 años, porque la moda es que la Virgen tenga los pómulos, ¿mire usted? Contesto, bueno, respecto a lo de los cambios artísticos que estén focalizados o guiados por lo que comentabas de la Mesa del Arte de las Buenas Formas que habéis hablado, por un lado, me parece, yo ya desde hace tiempo vengo diciendo que respecto a la conservación y restauración, las cofradías deberían de tener un asesoramiento independiente, académico, bueno, digo académico por decir que no sea alguien que tome parte y que vaya a lucrarse económicamente con ese asesoramiento, sino que sea un asesoramiento
de gente que sea experta, pero que no tenga un interés más allá de ayudar a las cofradías y asesorarlas. Respecto, si hablamos de la creación artística, hombre, pues que una institución decida exactamente cuáles son los preceptos o lenguajes artísticos que hay que utilizar, eso puede, mal llevado, entiendo que es peligroso. Otra cosa es que sí haya un control de calidad y que determinada pieza, obra o incluso carteles pues tienen poca calidad, puedan ser de muy escasa calidad y entonces pues sí pasen un control artístico. No sé De hecho, creo que existe un organismo en el obispado de control del patrimonio, pero que debe estar de vacaciones casi todo el año, ¿no? Eso no existe. Vamos a ver, bueno, existe, Sí. pero yo discrepo de que ese control, a lo mejor me voy a meter en un compromiso. Me consta que todas las obras que van a ser restauradas, el restaurador o el imaginero, quien vaya a hacerlas, tiene que enviar el presupuesto con lo que va a hacer a la Comisión de Patrimonio del Obispado. Hasta donde yo sé, si las relaciones son buenas con el obispado, se acepta independientemente de que ponga ese informe. Entonces, para mí eso no es un control de calidad ni una comisión. O sea, bueno, sí, es una comisión, pero no es una... O sea, creo que no se están preocupando, y ya os digo que me estoy, creo que, hablando de más, pero verdaderamente no es un control ni académico, ni moral, ni ético. O sea, no es un control estricto ético, es un control de, oye, me dices que vas a hacer tal cosa, vale, pero si todo es aceptable, pues entonces no es un control. Bueno, pero es que yo me imagino que el obispado tampoco se quiera meter en camisa de once varas. Me refiero al tema de conflictos de cofradías, ¿no? Ya bastante tiene con problemas cofrades diarios como para que encima, si van a restaurar imagen, pues se metan en ese tipo de cosas. Sí que es verdad que estaría de acuerdo contigo que tendría que existir, pues la verdad, una comisión seria, en condiciones, y por lo menos se plantee cada caso de que se vaya a hacer o se vaya a restaurar, pues por lo menos tener un control serio y intentar que no se haga, o que se haga si se va a hacer en condiciones y la imagen va a ser bien restaurada. Pero es complejo todo este tema, ¿eh? A lo mejor nos puede dar un poquito de luz Paco Aranda, que está aquí con nosotros un día más. Parece que se le está agolpando el trabajo en los últimos días, ¿eh? La verdad es que esto ya es vicio, no virtud. En primer lugar, buenos días. Sí hay una comisión de patrimonio, que está compuesta por 7 personas y que está publicada en el boletín oficial de la diócesis. Entre ellas, pues, algunas personas que ustedes conocen, por ejemplo, Charo Camacho, Adalberto Martínez Solaesa, Elías de Mateo y alguna persona más y un servidor. El antiguo deán, don Francisco García Mota, al que he sustituido yo, por eso me toca, por cofradía y patrimonio, todas las tortas me vienen a mí. Entonces, sí hay una comisión. El procedimiento para hacer esto, el que normalmente está, es el siguiente. La cofradía pide una intervención en cualquier obra o alguna restauración o alguna obra nueva. Nosotros desde el obispado exigimos lo siguiente. Primero, quién lo va a hacer y un currículum que acredite a esa persona. Es decir, nosotros necesitamos saber qué currículum tiene esa persona para actuar en ese caso concreto. Segundo, un informe del equipo de la Junta de Gobierno de la cofradía indicando que procede, que se debe hacer y que se haga. Tercero, un permiso del arciprestazgo, el conjunto de parroquias que está ahí, en el que el arcipreste diga que está de acuerdo tanto con el precio como con la necesidad de realizarlo. Por supuesto, el permiso del director espiritual o conciliario. Una característica de la actuación, un precio aproximado
¿Y quién va a cargar con el costo? Con todos esos elementos llegan los papeles, por desgracia, a mí. Digo, por suerte, ¿verdad? Perdón. Entonces yo lo paso a lo que se llama el Consejo de Asuntos Económicos, que está compuesto por 7 personas, entre ellas yo. En el Consejo de Asuntos Económicos se estudia, en la Comisión de Patrimonio y en el Consejo de Asuntos Económicos se estudia tanto la posibilidad económica, dentro de lo que nosotros podemos saber, como la viabilidad y la adecuación de la intervención exigida. Y entonces, si se aprueba allí, y si el costo es inferior a lo que pide el derecho canónico para que lo decida la Comisión de Asuntos Económicos, nosotros decidimos sí o no. Y si es superior, se pasa al llamado colegio de consultores, porque nosotros ya a determinadas cifras no podemos decir que sí. ¿Cuál es el problema? Entre otros, que algunas personas practican, algunas cofradías, algunas instituciones, practican la política de hechos consumados. Es decir, cuando ya está hecho piden el permiso. ¿Y ahora quién mata al muerto? Esta es la realidad. Por lo tanto, yo desde los 3 años que he estado, todavía estoy, en el Consejo de Asuntos Económicos como representante de cofradías y de patrimonio, he seguido siempre este procedimiento. De manera que sin nombrar nada, os puedo decir que hay varios proyectos que nosotros no hemos aceptado. Y una pregunta, Paco. Vosotros, comentas que la comisión se centra, bueno, una buena parte de lo que se centra en la parte económica, pero mi preocupación es más por el criterio. ¿Qué criterios de la intervención que se plantean o que os llegan a vosotros? Si atendéis o a los miembros de la comisión tan destacados que comentan, si se reúnen para discutir o aprobar el tema de los criterios con los que se va a realizar esa intervención. Sí, y además que están escritos, ¿eh? Hay unos criterios para intervención en obras del patrimonio, tanto cofrades como no cofrades, y muchas veces no se aceptan. Evidentemente, con frecuencia nos hemos equivocado, como Dios manda, pero eso ya es otra cosa. Pero que lo hemos tenido en cuenta y que lo tenemos en cuenta. Precisamente el día 8, el próximo lunes, tenemos una reunión para una serie de casos que decorar. Pues si es así, te pido disculpas. No, es que yo he informado nada más, gracias. De todas formas, me gustaría añadir algo también, Paco, que creo que es una realidad patente. Es verdad que habrá ciertas obras de arte que se vayan a hacer nuevas o que se vayan a restaurar que pasen por esa comisión artística y económica del obispado. Pero yo creo, sinceramente, que la mayoría de las ocasiones la cofradía o la asociación parroquial, o como quiere llamarse, cuando va a hacer una nueva obra, y no me estoy refiriendo solamente a una obra de tipo de escultura, de talla, sino que también me estoy refiriendo a elaboración de tronos y demás, donde la mayoría de las veces no pasa por esa comisión. Creo que la cofradía se salta esa obligación que debería de ser y que lo hace a su propio criterio. Creo que ha habido ocasiones, porque las conozco directamente, donde se han aprobado, donde el cabildo de una cofradía ha aprobado la restauración o la construcción de una nueva pieza, y creo que no ha pasado por el obispado. Entonces, también quizás estaría en que, ya que existe esa comisión artística, que solamente es la del obispado, no en la agrupación de cofradías, no se mete de momento en eso, pues que si hubiera un control, quizás llegar a un acuerdo para que existiera un control real de esa comisión y que realmente sea una cosa efectiva, no que solamente llegan algunos casos, pero la mayoría pienso que no pasa por esa comisión. Bien. Sí, sí, muy corto. Efectivamente eso es así. Lo que pasa es que yo, de lo que no me dicen, no me dan cuenta, no puedo dar cuenta. Claro. Y os digo, hay parroquias enormemente ricas en nuestra diócesis que cuando tienen ya todo hecho piden el permiso. Y yo cuando veo digo, esto está hecho ya. Por lo tanto no hay que pedir permiso ninguno. Pues, pero vamos, normalmente es verdad lo que dice, pasa muchas.
pero nosotros hemos mandado a todas las cofradías y a todas las parroquias, algunos creo que lo han recibido, criterios diocesanos para la intervención en las obras de patrimonio. Lo mandamos, está escrito hace mucho tiempo, pero se mandó recientemente a todas las cofradías que yo sé. Ahora, que no mandan, pues si yo ahora mismo te puedo decir 4 grandes proyectos, no han mandado nada y están ahí. Miguel, que tendrá seguramente preguntas de Twitter. Sí, el Twitter lo tenemos un poquito parado esta mañana, pero ha llegado una pregunta que hemos hecho aquí un cabildo para ver si la preguntaba o no, porque la verdad que tiene mira. Una estudiante de Historia del Arte nos pregunta en concreto porque Eloy dijo que prima actualmente la calidad a la cantidad. Y esta estudiante dice literalmente que si prima la calidad, ¿qué hace la sangre quitando el palio de Elena Caro? Alrededor que decíamos de que salía más barato restaurar que hace una hora, no. Yo te dejo ahí agarrar que todo. Aunque te has citado de todas formas, Eloy, por si tú le quieres responder en Twitter. Y luego yo también, a título personal, quería aprovechar que está aquí Beatriz para preguntarle que, bueno, que en Málaga hemos tenido restauraciones que han sido muy controvertidas a nivel de imágenes. Yo creo que 2 grandes ejemplos pueden ser la Virgen de Gran Poder y Consolación y Lágrimas. Y yo te quería preguntar directamente, ¿son recuperables esa imagen en pronta original? ¿Tú como experta en restauración crees que se debería recuperar o no? Y nada, aquí dejamos la sartén para que lo oiga. Bueno, con respecto a lo del palio de la sangre, yo creo que tengo poco que decir, la verdad. A mí la hermandad de la cofradía me encarga un diseño para... Bueno, perdón, no es la cofradía la que me lo encarga, sino es el taller de bordado el que me encarga el diseño del nuevo palio de la Virgen de la Sangre, y yo pretendo, en cierto modo, casi mantener un poco lo que era, o hacer en mi diseño un recuerdo a lo que es el diseño del palio de Esperanza Elena Caro. También hay que decir que el diseño de Esperanza Elena Caro no estuvo realizado en su totalidad, solamente en el conjunto de las bambalinas, no en el techo de palio, y luego la realización, pues después de mucho tiempo que ha pasado, pues querían ellos un palio mejor. El destino que le hayan dado al palio de Esperanza Elena Caro no sé cuál es, pero también una cofradía tiene derecho a querer realizar un nuevo palio por mucha calidad que tenga la anterior, siempre que mantenga esa pieza anterior y quiera mejorar su patrimonio con una pieza nueva más espectacular o más, no sé, más vistosa. Yo, en contestación, no estoy en la mesa, pero sí defiendo el arte del bordado en Málaga. Si prima la calidad, hemos quitado aplicaciones para poner bordado. Y entonces, como el techo de palio de Consolación y Lágrimas era de aplicaciones, hemos mejorado sustancialmente en referencia al bordado. Y después, en las condiciones en las que se encontraban las bambalinas de Elena Caro, no eran las propias para seguir procesionándolas, con lo cual se ha mantenido y conservado el palio de Elena Caro, pero se ha aumentado la calidad en base al nuevo diseño y al nuevo bordado, con lo cual sí ha primado la calidad y sí se ha aumentado. Vamos, que yo invito a Eloy, tú contéstale, te has citado. Vamos por orden, porque había una pregunta pendiente de Miguel a Beatriz, después ha levantado la mano Ricardo Berrocal y Pedro Merino. Antes Pedro Merino y después Ricardo. Bueno, igual. Bueno, pero Beatriz tenía una pregunta pendiente sobre las restauraciones de la Virgen de Consolación y Lágrimas y del Gran Poder. Bueno, yo lo primero decirte que yo no puedo valorar en profundidad y darte una respuesta exacta y a ciencia cierta, básicamente porque yo esas intervenciones las puedo estudiar o identificar por obras del antes, el después y el mediante, pero ni he estudiado las imágenes esas de cerca, ni he podido ver los informes de su restauración, entonces no me gusta dar una respuesta taxativa cuando realmente no he podido estudiar la obra de cerca. Lo que sí está claro, y voy a poner ejemplos así que a mí me parecen como visuales y sencillos. Si tú tienes una pared y está pintada de azul y ese azul le pones un rosa encima pero no quitas el azul, es probable que con el tiempo la última capa de rosa la puedas eliminar y volver a sacar el azul. Pero si tú el rosa lo aplicas directamente sobre el muro eliminando previamente el azul nunca va a ser recuperable porque ya lo has quitado previamente. Con este ejemplo
pues creo que explico un poco lo que se puede o no se puede recuperar. No sé si... Está clarísimo. Ricardo, por favor. Sí, dos cositas. Una sobre el palio de la Virgen de Consolación y el palio, la lamparina de Esperanza de Atacar. Están expuestas en la Casa Hermandad de la Chicofradía y están incluso expuestos hasta el techo de palio de apique, para que nadie diga que no se ha considerado eso. ¿Por qué la Chicofradía decide hacer un palio nuevo? Porque todos los artistas de esta tierra pues nos indicaban que es una pena, que es una obra muy buena, pero que está negro, no se ve, no luce. ¿Y qué quiere un cofrade para su Virgen? Pues que luzca, se encarga un palio, se encarga a un taller de Málaga, que creo que ha sido un éxito de la confección y el diseño. En cuanto a mi Virgen de Consolación, pues es un tema que yo lo tengo ya casi olvidado, porque en una época mía de hermano mayor lo pasé muy mal con ese tema y con la polémica que se creó. No se hace la restauración más mi mandato, ni mucho menos, hace mucho antes. Y es un problema que causa dentro del seno de la cofradía grandes discusiones. Y aquí viene una cosa muy importante. ¿Por qué los cofrades muchas veces, cuando tenemos una imagen que pueda ser la Virgen de Consolación, en este caso, de una antigüedad enorme, se acude a un imaginero a que la restaure? No debe ser un restaurador que restaure la imagen. Eso lo hemos vivido nosotros con nuestra talla de Cristo. Hemos acudido a una profesional de la restauración y nos ha hecho una restauración estupenda. Ha intentado de mantener, como bien decía Beatriz antes, hasta el mate que tenía nuestro Cristo. Pero en cuanto a la consolación y lágrimas, aquello pasó y nadie sabe la verdad del tema. El escultor que talló aquello se quita del medio diciendo que él dejó de quitarnos nuestra risquilla, como la conocíamos nosotros de la Semana Santa de Málaga. Y los hermanos mayores, antiguos de aquellos tiempos, y es otra persona, el padre de esta señora que tengo aquí, discuten y nos decían los jóvenes de entonces que la Virgen se restauró en el taller de ese culto. ¿No? Perdón, una cosa que quiero añadir. O sea, lo suyo es que exactamente vaya un restaurador la pieza, ¿no? No es malo que vaya un imaginero. Lo malo es que el imaginero intervenga en la pieza. O sea, exactamente. O sea, a mí me dieron una cabeza, por ejemplo, de un niño y tuve que hacer el cuerpo. Se la di a Beatriz, ella me la restauró y yo le hice su cuerpo. La cabeza yo no la toqué. ¿A quién se lo encargó? A un imaginero. Pero yo no he tocado la cabeza. La ha tocado una profesional que tiene un informe, que tiene su año de restauración, que considero que es mejor que lo toque una restauradora. Lo que pasa es que si hay gente que pueden conjuntarse o complementarse en el tema, por ejemplo, de consolación y lágrimas, o otros temas que ha habido polémicos, pues mejor. Yo creo que también está en la época en que se hace la cosa. Yo creo que hoy día, antes lo decía. Es que hemos pasado, como decía ella, hemos pasado del moreno al blanco. Y yo creo que dentro de 20 años vamos a pasar, todas las vírgenes que han pasado del moreno al blanco, van a pasar dentro de 20 años del blanco al moreno. Pero creo que hoy día hay otra cultura. No, entonces, es la misma cultura. Si las imágenes que se tocaron hace 20 años están todas retocadas ya. Y por el escultor de moda. Si antes era Luis, ahora es Miñarro. ¿Lo digo más claro? Eso es así. Vamos a ver, es que de acuerdo que las modas son muy peligrosas y que nos dejamos por las olas sacudir un poquito, pero tengamos criterio. Es que no se puede estar... O sea, yo con el hermano mayor de la sangre lo he hablado muchas veces y yo tengo dudas si yo restauraría consolación y lágrimas. A mí la imagen sé que si se restaurara podría quedar magnífica, volvería otra vez, pero hay que volver otra vez a 20 años atrás. O sea, es tan complejo ese tema, pero... No quiero hablar porque... Venga, sí. No, mira, verá, la pregunta de consolación y lágrimas. ¿Queréis restaurar lo que tenéis o queréis transformar lo que tenéis para intentar, entre comillas, volver a tener una imagen similar a la que teníais antes? Porque si lo que queréis es retallar y intentar devolver ese aspecto,
probablemente la intervención sea tan, entre comillas, agresiva, no conservativa, como es por la que yo abogaría, entonces sí hay que encargárselo a un imaginero, porque yo es que no es mi... Sí, pero lo que me refiero es que, por ejemplo, si tú quieres conservar lo que tienes y hay que limpiarlo un poquito, eso es obra del restaurador. Ahora, si hay que tallar una mano nueva, un tal, pues, o policromar esa talla nueva, oye, pues yo tampoco estoy capacitada, creo que estáis mejor vosotros. Sí, pero en la Virgen de Consolación, que no sabemos realmente si Luis la tocó o no la tocó, o entonces el imaginero no tiene capacidad como para llegar y decir la imagen se quitó la policromía en la época esa. Tendrá que dárselo a un restaurador, decir, mira, hazme catas, mírame si está esto, se puede restaurar o no se puede restaurar. El tema de Consolación es un poco complicado, sí. Es un poco complicado, porque además es una imagen que la gente joven de la cofradía ahora compara con la imagen del año 29, y en los años 70, o finales de los 70, la Virgen no estaba así, prácticamente como está ahora, pero con sus ojitos entornados. Los ojos entornados, pero la fisonomía. Yo ahora veo fotos de ella de perfil y ante la restauración, bueno, no es restauración, de la intervención de Luis Álvarez Duarte, y yo lo único que le noto el cambio es los ojos, ¿no? Otra cosa que debería plantearse es lo que dice Beatriz, si la queremos recuperar y tal, pero yo muchas veces digo, y el aspecto devocional, que es que hay gente que lleva 40 años con devoción a esa imagen. Claro, entonces, pero cuando hablamos de recuperar, primero, lo que dice Raúl, estoy totalmente de acuerdo. Habría que hacer un estudio previo, no intervenir la obra, sino estudiarla en profundidad y en base a esos estudios llegar a unas conclusiones y a raíz de esas conclusiones la cofradía decidir. Ahora, si esas conclusiones dieran como respuesta que la obra ha sido tan transformada por Álvarez Duarte o en sucesivas o anteriores intervenciones, porque es que todas las obras más procesionales que tienen muchísimas intervenciones, porque es que se usan, no es lo mismo que una pieza en un retablo, ahí que lo que cogen es polvo, ¿no? Estas son de tocarlas y vestirlas y desvestirlas. Entonces, si esa conclusión fuera que se puede devolver parte del original, fenomenal, pero si no se puede recuperar, entonces el recuperar en la fisonomía o el aspecto original, tenemos que saber distinguir que ese recuperar no es que vamos a tener la obra que se hizo, sino que un escultor va a reinterpretar la pieza en base a la imagen que le están exigiendo, pidiendo o tal. Por otro lado, lo que he dicho al principio de mi intervención, que todo es producto de un momento y todo es producto de una época y una circunstancia, en este sentido, y yo lo he hablado con personas de la cofradía que participaron en esa decisión de ese momento, yo creo que debemos de ser todos mucho más generosos de lo que somos y comprender que aquello se hizo en un contexto. Igual que creo que hay que ser generosos para esa situación en ese momento, debemos de ser lo más estricto posible en la situación actual en la que estamos y exigir que no se haga eso hoy en día. Pero de lo que ya se hizo, comprendo que hay que ser más generosos. Nos quedan solo 20 minutos, va a hablar Eloy Telles, que quiere intervenir. Después, sí, Eloy, Pedro Merino había pedido la palabra, Coco también la ha pedido por aquí, ¿vale, Ramón? Solamente quería añadir al tema que estamos hablando de la Virgen de Consolación una cosa, abogando un poco en la figura de Luis Álvarez Duarte. No creo que el escultor Luis Álvarez Duarte tuviera ningún interés personal en transformar la Virgen de Consolación y Lágrimas. Creo que cuando llega a su taller es la propia persona que llevan a la Virgen o la propia cofradía la que le diría a Luis Álvarez Duarte: queremos que la Virgen tenga los ojos más abiertos, porque si no, yo no creo que por propio gusto de Luis Álvarez Duarte fuera a transformar una imagen. Yo creo que sería, no lo sé tampoco yo, pero me lo imagino. Es que parece ser, o en la conversación se deja un poco así entrever que quizás Luis Álvarez Duarte es el que interviene sobre la Virgen.
intervendría sobre la Virgen porque la cofradía le gustaría que la Virgen tuviera los ojos más abiertos. Si no, no creo que Luis tuviera ningún interés especial en abrirle los ojos. Es simplemente una opinión, abogando un poco a mi amigo Luis. ¿Quién tiene el micro por ahí? Hola, buenos días. Dos cositas. Sobre lo que estáis comentando ahora mismo, muy rápido. Yo creo que la responsabilidad fundamental es la del promotor de la obra. Porque incluso un artista puede sugerir en un momento determinado, podíamos acertar, sí, pero el que autoriza es el dueño. O sea que no hay otra... Yo he presenciado, por ejemplo, el caso de Miñarro, cuando se estaba haciendo el Cristo de la Redención, no se puede contar porque la gente lo sabe, llegar la cofradía de la Paloma a que se le transformara el antiguo Cristo de la Puente. Y delante nuestro decirle Miñarro, no, yo te hago uno nuevo, pero no te transformo en el viejo, por ejemplo. Y de ahí salió el Cristo nuevo de la Puente. O sea que el autor también, a veces el artista, influye, pero la responsabilidad muchas veces está, desde luego, en el promotor. Y me retrotraigo en esto lo que estabais hablando antes, que es por donde quería intervenir. El tema obispado, control, restauración, obra. Yo en principio haría una precisión. Una cosa es que una cofradía encargue una obra de arte para su casa hermandad, para exponerla en un salón de tronos donde el obispado probablemente no tenga demasiado interés en intervenir. Y otra cosa que es la precisión importante a mi juicio, que aquí está don Francisco para corregirme, son las obras que se exponen al culto. Ahí es donde está el quiz de la cuestión. Y luego están las obras nuevas y la restauración. Es cierto que existe una comisión y criterios, pero os voy a contar ejemplos de mi propia hermandad. En el año 84, a la Virgen de los Dolores de San Juan se le sustituyen las manos. Se piden los permisos correspondientes y después de un expediente que se tramita, se concede. Perfecto. En el año 2005 o 2006, se acude a presentar el proyecto del trono del Cristo de la Redención recién estrenado. Y la respuesta que se nos da, no diré por parte de quién, pero no hay problema con vosotros, hacedlo, porque esto tiene mucho papeleo, sabiendo una vez contado lo que lleva el trono, hacedlo y no meteros en historia. Así. O sea que esto es la pura realidad. Por lo tanto, también a veces en cómo actúa la jerarquía y quien en cada momento, salvando por supuesto Francisco está aquí, que adopte las cosas, pues se ve. ¿Dónde está el problema y a cabo? Pues que cuando una hermandad o una persona, por lo que sea, hace una intervención, la autoriza, la encarga y la realiza y actúa de facto, lo que no existe es un régimen sancionador. ¿Que es dónde está la cuestión? Si una junta de gobierno, por ejemplo, restaura una imagen antigua y no pide permiso, ¿cuál es la consecuencia? Pues lo que ocurre es que, a mi juicio en esto, como en otros asuntos que hemos debatido otras veces, por ejemplo, presentar las cuentas anuales en el obispado, con perdón don Francisco, tenemos una jerarquía blandita. Blandita. Y soy yo de los que pido que se ejerza la autoridad, porque es la única manera de no encontrarnos con desaguisados después que no tienen vuelta. Gracias. ¿Cómo quería ver? Hola, la verdad es que con esta mesa saca también la explicación de lo que yo durante, ¿se escucha? Yo creo que se escucha. Durante años he estado, no buscando, sino intentando dar luz a algo que estaba ahí encima de la mesa. Porque ni cuando los artistas se ponen de acuerdo, pues entonces veo que es algo muy difícil de que después podamos decir. Y me refiero a la restauración, rehabilitación, retallado, recreación, retomo, porque aquí se ha hecho de todo y no nos vamos a centrar en imágenes porque hasta el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico ha recreado una virgen que no era, porque claro, como Dolores Corrada, porque cuando tú cambias ceja, pestaña, ojo, nariz, boca, cuello, no la cambiaron, sino sí que recrearon algo que no había. Entonces, claro, en ese aspecto hay que ser muy delicado, o la semblanza actual de Azotes, ¿no? Bueno, que son cosas,
Yo lo que creo que es que ahora mismo lo que deberían de hacer, desde luego, también los artistas, o crear una carta de criterio, o hacer una ruta a seguir, porque tenemos muchas obras en Málaga que se están restaurando, que por fin nos hemos dado cuenta que lo que tenemos es con unas técnicas del siglo XX, del mediados del siglo XX, donde desde luego no había ni los mejores materiales, ni los mejores artesanos, ni las mejores técnicas, y ahora estamos poniendo las técnicas del siglo XXI. Me refiero a todo, ¿no? Ferrería, tal, o bordado, o madera, todo. Claro, y en ese aspecto, algunas veces los cofrades, que no somos doctores en nada, ni licenciados en menos, lo único que perseguimos es tener una obra digna, una obra que también forme parte de nuestro patrimonio, y igualmente tener nuestro asesor, y que el asesor tengamos suerte y no se deje llevar por comisiones o por amistades. Eso también en Málaga se ha dado y se da. Claro, es muy difícil para los que no entendemos y que vemos tanta influencia externa que tienen los artistas. A ver si podemos dar lugar a algo de esto, ¿no? ¿Contesta alguien de la mesa? Yo puedo contestar, si quieres. Mira, de lo que has dicho del Instituto Andaluz de Patrimonio, vuelvo a decir lo de antes. Si no he visto el informe, no puedo hablar con toda la autoridad que me gustaría. Sí tengo que discrepar así, como de entrada contigo, porque no creo que hayan recreado, como tú comentas, o en los términos en que comentas. Lo que vuelvo a insistir un poco en mi ejemplo anterior es que si tú eliminas una serie de capas polícromas de pintura intentando buscar la más original, probablemente el resultado parezca una recreación, porque es que no se va a parecer en nada a la que vimos al principio. De hecho, hay pues imágenes que pasan de ser muy morenas a de repente ser muy claras, y no es que esté pintado nuevo, es que al eliminar esa serie de capas oscuras o de diferentes etapas históricas, pues te quedas con otra mucho más clara. Eso por puntualizar un poco lo que tú comentabas. Y luego lo de los asesoramientos de las cofradías, pues sí, yo creo que es difícil, que siempre se lo digo a todos los cofrades con los que hablo y tenemos un diálogo así más o menos cercano, en el que yo creo que los cofrades hacen un gran esfuerzo personal, familiar y laboral por dedicar parte de su tiempo y de su vida a la cofradía, teniendo otras profesiones y ganándose el dinero de otras mil formas que no tienen nada que ver ni con la cofradía, ni con el patrimonio, ni con la calidad del arte, ni nada. Entonces sí, es verdad que yo siempre les digo que tienen que buscar pues, un asesoramiento, porque es lógico que no entiendan de todo, igual que yo tampoco entiendo de lo que no es mi profesión. Y en ese sentido sí me parece que no sé, que quizás la agrupación de cofradías podría dar más apoyo en ese sentido. Pero claro, ese apoyo tiene que ser un apoyo, como decía al inicio, independiente, que no sea por amigos, no, que sea algo independiente. Incluso si ese apoyo y ese grupo de personas que lo forman pueden tener discrepancias en criterio, pues casi mejor, porque así te dan varias opiniones. Una acotación nada más. Yo sí estuve en la exposición, conferencia que dio el Instituto Andaluz de Patrimonio, con todas las pruebas, con todos los textos y tal, y por eso saqué esa conclusión, al ver eso. Ya. Lo que pasa, perdona, me sorprende, a mí a veces me resulta injusto cómo se valoran las restauraciones de los restauradores y cómo se valoran las intervenciones de los imagineros, sobre todo de los que vienen de Sevilla. A veces me parece que hay muchas obras que han ido a Sevilla y han sido intervenidas y han vuelto con mucha más sangre, con bueno, unas variaciones polícromas desmesuradas. Y eso se ha tomado estupendamente bien, Málaga lo ha aceptado maravillosamente bien,
Y luego las intervenciones de los restauradores, cuando han sido, en fin, recuperar la obra del 18, o como un caso muy concreto de una iglesia que hay aquí cerca, que no es de ese, que no se procesiona en Semana Santa, pero ha sido, en fin, se ha criticado mucho, y la intervención, a mi parecer, es correcta. Otra cosa es que queramos meternos hasta tanta profundidad. Entonces, creo que a veces somos demasiado críticos. Bueno, yo es que estoy escuchando aquí muchas cosas y me estoy sorprendiendo con la edad que tengo ya, que ya no me sorprendo de nada. Pero yo, en el tiempo que llevo de cofradía, yo me acuerdo en el año 68, cuando se encargó la Virgen de la Trinidad actual, se pidió al obispado y fue una comisión de arte del obispado, porque entonces no se podía hacer nada sin que interviniera la comisión de arte. Entonces, yo me acuerdo que cuando fuimos a Sevilla para encargar a nuestra Virgen, iba don Antonio, un cura del obispado, que nos acompañó y fue el asesor de la imagen. Y ahora esto en las cofradías ha ocurrido, con los cambios que ha ocurrido últimamente, vamos, ya desde hace unos pocos de años, que ya sabemos lo que es un tambor y una trompeta y una escaleta musical. Pero vamos, se saben muchas cosas. Aquí las cofradías se han convertido, yo lo comparo como el estadio de la Rosaleda. Hay 40.000 espectadores y son 40.000 entrenadores. Todos saben de fútbol. Y resulta que el que menos sabe es el entrenador que está oficialmente. Pues en las cofradías pasa lo mismo. Desde que entra uno, cuando ha limpiado con un poquito de plata, un poquito de tarniché, un poquito de plata, sabe de cofradía y sabe de tronos más que nadie. Y aquí en las cofradías, últimamente, se ha llegado a que ni hay conocimiento de arte y saben todos de arte. Que no hay conocimiento del arte del trono y sabe todos más de trono que nadie. Y es que en las cofradías, desgraciadamente, no se consulta para hacer nada, sino se reúnen 4 amigos y dicen, vamos a poner un moño y un lazo en lo alto de lo importante. Y como lo han reunido 4, que son los que mandan y los que dirigen todos los días la cofradía, se pone un lazo. Aunque se la hagamos a la calle y hagamos el ridículo más grande del mundo. Porque aquí, de verdad, que hay algunas paridas en la Semana Santa que había que cogerlas y como obras de arte llevarlas algunas veces a los jugos de día 23. ¿Por qué? Porque esa comisión de arte que antes se llevaba al obispado, o había una persona especializada que diría, usted trae el proyecto y nosotros veremos si es coherente a procesionarlo en Málaga o no es coherente para procesionarlo en Málaga. Si es coherente en su arte o es 2 cajones puestos con 2 moños en la esquina. Todas esas cosas creo que ha evolucionado mucho la Semana Santa, pero ha evolucionado mucho la Semana Santa en las cofradías, como el amiguismo de una cosa y otra. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay cofradías, y yo a lo mejor no quiero hablar ni por la mía ni nada, que se reúnen 4 amigos y dicen, ahora voy a entanchar el trono porque quiero poner un varal más. Y le pone una crestería y un trozo de chapa y ya está. Y ya está más bonito el arte. ¿Por qué? Porque tenía el compromiso de 40 portadores más darle sitio. Y resulta que vemos al Cristo en lo alto una caja huevo y chiquitito y el resto los varales y ven a los hombres de trono. Desgraciadamente eso es lo que está pasando en la Semana Santa de Málaga. Y ahora creo que estoy diciendo el Evangelio. Yo voy a decir que en el trono de la Trinidad lo hizo Juan Casielle, el diseño de Juan Casielle. Y en el trono de la Trinidad no está ni la última letra del apellido de Juan Casielle. Todo es distinto a lo que hizo Juan Casielle. ¿Por qué? Porque se puso un pegotito por aquí, porque a mí me gustaba una cortante por aquí, y aquí me gustaba una capilla, y como era la capilla chica, ensanchaba y echaba la apóstol para allá y le ponía la capilla. Eso es lo que muchas veces, desgraciadamente, no buscan la historia de la cofradía para poder sacar las raíces de lo que tiene que ser un trono, de lo que tiene que ser una imagen, de lo que tiene que ser un grupo escultórico y lo que tiene que ser todo. Y desgraciadamente eso. Y en tanto a la señorita que hay aquí, mire usted, el cautivo se restauró en el Patrimonio Nacional y yo respeto a todos los restauradores, pero cada restaurador que la ha visto después, cada uno la saca un defecto, y todo distinto. Digo, el Patrimonio Nacional es una porquería en España. Eso se lo digo como que estoy aquí. O sea que cada uno tiene un criterio. Yo soy artista en otro campo y nos reunimos de artistas y vemos una misma pieza y ninguno debemos el mismo criterio. Ninguno. Y eso es el arte. El creador, el que dibuja, dirá, mire usted, este es el mejor dibujo del mundo porque esto sacado con una poca de historia del siglo XIX, si mi cofradía se fundó en el 34, como la del siglo XIX. Bueno, pues saquen historia del siglo XIX para decir, este moño lo he puesto aquí por eso, porque era del siglo XIX.
y el otro y el restaurador lo mismo, y el historiador lo mismo. Y yo al historiador tenía aquí una pregunta que digo que los historiadores, ¿estudiáis todos en la misma facultad o no? Porque cada uno lee un libro de la historia de la Semana Santa de Málaga y cada uno es distinto. Coincidirá en 10 palabras. La de 12, y 13 y 14 es distinta. Entonces que la historia de Málaga una vez se habló de las murallas para acá y otra de las murallas en el puerto de la Torre. ¿Por qué? Porque es que esto en el arte, y yo a los artistas que hay aquí los admiro a todos, me parece que cada uno tiene su criterio y su estudio. Y lo mismo pasa cuando se realiza una obra de una cofradía. Cada cofrade tiene un criterio y cuando están todos puestos, llega el que sale el lunes santo y dice, mire usted, ¿por qué le ha puesto usted un clavel colorado allí? En mi época se ponía rosa. Y dice, mire usted, porque usted no está durante todo el año. Y yo lo pongo rojo. Eso es la única contestación. Yo os voy a decir el anecdotario de Málaga. Yo me acuerdo cuando yo hacía la iluminación de la Navidad aquí en Casa Santa María, luego no lo ponía el ayuntamiento, tenía que ir a cobrarle cada uno. Y me dijo un comerciante, yo no te pago el recibo de la iluminación, que también os voy a decir, a 150 pesetas, no te pago el recibo de la iluminación porque a mí no me encienden la iluminación lo mismo que en Holanda el 15 de noviembre. Y digo, ¿y qué tiene que ver Holanda con Málaga? Pues esto es la Semana Santa. ¿Qué tendrá que ver el hacer un trono al criterio de unos señores cuando el criterio de una hermandad tiene que ser su historia, su antigüedad, su creencia y su funcionamiento? Eso es lo que digo. Bueno, yo quería contestarle a Pepe unas cuantas cosas en las que desde luego estoy de acuerdo y en otras no. La primera que decía y el ejemplo de la Rosaleda, yo estoy de acuerdo. Desgraciadamente, y los que estamos en una junta de gobierno probablemente lo sabemos, que muchas decisiones se toman entre 4 amigos y porque el que más manda o el que más peso tiene en esa época en la junta de gobierno, o como tú dices, el que pone. Es cierto. Y entonces pues se hace eso por el criterio 27, que es que lo digo yo, lo decimos 4. Y muchas veces ni se tienen en cuenta pues eso, ni criterios ni nada. Otras veces pues el criterio que hemos dicho antes de las modas. Es decir, yo suscribo lo que decía antes Pedro Merino con la apertura de las manos, que ellos hicieron su pertinente petición, pero hay otras muchas que se han abierto sin petición y sin ningún... O sea, el criterio es que luce más en el trono. Yo me pregunto, ¿la Soledad de Mena no luce en su trono? Sobradamente, ¿no? Bueno, pues se han abierto muchas manos, entre ellas las mías, las de mi Virgen de la Estrella. Cuando eso también era una característica de las dolorosas del 18 de Málaga. Pero, es decir, con eso totalmente de acuerdo. Pero con lo de los historiadores y la historia del arte, yo creo que confundimos varias cosas. Una cosa es el gusto, que podemos estar más o menos de acuerdo, nos puede gustar, como los colores que siempre se pone. Es más bonito el azul o el amarillo. Pues mire usted, según cada persona. Pero el arte y la historia del arte es una disciplina científica y sí tiene unos criterios. Y eso sí se pueden conocer y eso sí se estudian. Igualmente con la historia. La historia es una disciplina científica. Y es científica porque sigue unos criterios que es el método científico. Es decir, cuando un historiador se enfrenta a un estudio, lo que debe hacer de entrada es tener una hipótesis de partida. Y a partir de los documentos que vaya encontrando, podrás corroborarla o no. O lanzar una hipótesis distinguiendo qué es una hipótesis, que no es una afirmación de lo que en base a los datos que yo he podido encontrar o que tengo, etcétera, yo creo que sucedió esto. Eso es diferente. Lo que sucede es que en esto, como en los gustos, en la historia también estamos acostumbrados a buscar una antigüedad, porque en la Semana Santa, lo sabemos todos, el más antiguo y está el que se llega es el que se da golpes de pecho en la Junta de Gobierno y tal, buscando su propia antigüedad en la hermandad. No, pues yo llevo tantos años y tú llevas menos y tú tal. Es decir, eso es una constante, mucho más cuando en determinadas épocas hemos buscado atribuciones y historias de cofradía donde pues se busca una antigüedad que evidentemente no aparece por ningún lado. Yo me voy a remitir a la mía. Todavía hoy en día, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque me parece un error total, en los estatutos de mi cofradía actuales vigentes, dice que somos del siglo XVI. Mire usted, ¿dónde está el documento que había una cofradía de iluminación o de la Estrella en el siglo XVI? Estando el acta fundacional en 1919 y afortunadamente la conservamos. Es decir, los historiadores estudiamos, yo creo que en la misma universidad. Lo que pasa es que muchas veces, como en los gustos, quizás hay determinadas personas que se meten a historiadores
que no lo son, y que después, cuando el historiador se mete, lo que hace es desmitificar y echar por tierra determinados mitos que están establecidos, ¿no? Bueno, ya prácticamente para terminar, no sé si hay alguna intervención. Ahí lo que decía Pedro Merino, y como está aquí nuestro delegado que también lleva patrimonio, es decir, ante esa política de hechos consumados, ya pregunto yo como moderador, decía Pedro, lo que falla es que no hay un régimen disciplinario, no hay sanciones a las cofradías que no siguen los cauces establecidos, que habría la posibilidad de sancionar, digamos, hombre, no voy a decir como en el caso del Málaga y la UEFA, que se coja a una cofradía como cabeza de turco, sino que tenga continuidad esas sanciones para enmendar esos excesos que pueden llegar a cometer los cofrades. Yo creo que hay una cosa que dicen, que los sabios hacen grandes preguntas. Los sabios dan grandes respuestas, solo los genios hacen grandes preguntas. Bien, dicho eso, yo te digo, ¿tú qué harías? Yo haría lo que dice Pedro, que la autoridad eclesiástica sea en este caso autoridad. ¿Cómo? Pues, si lo supiera, a lo mejor sería yo la autoridad. Es lo que te pregunto. ¿Tú lo sabrías? Yo le doy un par de sugerencias. Sí. ¿La puedes dar y compartirla con todos? Sí, una. Cosas que a mí se me ocurren a bote pronto. En las imágenes, no autorizar la exposición al público, al culto, una vez que se ha producido algo esto, hasta que se restaure lo que sea o se lleve la cosa a donde haga falta. Primera cosa. ¿Sí? Y luego hay un elemento que en otras diócesis se usa y aquí no. Aquí sí es la historia, la inhabilitación de los responsables. Claro que sí. Para ejercer cargo en la Junta de Gobierno. ¿Por qué en los años 50 y 60 se respetaba la historia? Porque entonces te inhabilitaban. Claro que sí. Otra cosa es que nos queramos enfrentar a eso, pero que se pueden ejercer medidas dependiendo de la gravedad de la situación. Entonces, esto cuando le ponga pila funciona. Entonces, se habla la historia, en el año 39 se hizo el cautivo, y por mandato de don Balbino Santos Olivera, el cautivo estuvo encerrado en la sacristía porque la Comisión de Arte Sacro no lo vio oportuno. Sin embargo, ahora ni la ve la comisión, nada más que lo ven 3 o 4, porque a lo mejor ves la restauración después que se ha hecho al mes siguiente, la ves tú, los de miembros que están en la dentro de la cofradía, porque lo han guardado 3 o 4 en secreto, y la han vestido y a lo mejor le han echado una sábana para adentro porque no vea lo horrible o lo bonito que es. Entonces, ¿qué eran más inteligentes? Los que estaban en cofradía y la curia cuando en el año 39, porque en el año 39 con el cautivo se hizo eso. Hay más casos de Perdón, pero la Comisión de Patrimonio hace poco tiempo, bueno, pocos años, rechazó un grupo escultórico. Y lo rechazó. Vamos, no es que lo rechazara, sino sugirió a la cofradía de que no era apropiado. Y esa cofradía volvió y lo hizo un grupo escultórico nuevo. Y ya está. Yo creo que la Comisión de Patrimonio puede sugerir. Otra cosa es, ya la cofradía, como dices tú, me parece, bueno, meterse muchas historias, un obispado, es más todavía. Lo que te digo es que como en todo régimen disciplinario tiene que haber una gradación. Entonces, Bueno, pero... en el caso extremo... ¿Pero hay régimen disciplinario ahora mismo? ¿En dónde? Vamos a ver, perdón, yo quiero pedir la palabra. Yo es que creo que al obispado lo vamos a volver loco, ¿eh? No es por nada, yo me meto mucho con el obispado, pero creo que lo vamos a volver loco. Porque si por un lado Pedro está diciendo que el obispado tiene que intervenir y por otro lado hay un montón de cofrades que decimos que el obispado interviene mucho y tú estás diciendo que la jerarquía es blandita, yo creo que Paco Arata se levanta y se va y dice, yo ya es que os dejo ahí y combatéis. Ya lo sé. Estamos hablando de cosas... No, estamos hablando de cosas de presentar un guión, estamos hablando de... Y yo soy de las que ayer ahí dije, ahí en esa misma mesa, que las cofradías no podían despilfarrar y por eso en el Twitter dijeron que yo quería sacar basura a la calle, cosa que no es cierto.
Pasa que no se puede despilfarrar tampoco. Pero vamos, es que los vamos a volver locos. Tampoco es eso, ¿no? Es decir, si por un lado estamos diciendo que no intervengan en las cofradías o que intervengan lo menos posible, como se ha dicho en este mismo foro universitario, que no se le olvida a nadie, esto es un foro universitario. Entonces, si por un lado estamos diciendo que somos religiosidad popular, por otro lado estamos diciendo que nos castiguen cuando saquemos... Hombre, yo comprendo que una procesión de Madelman, como pasó hace X tiempo, en una determinada... Eso no se puede consentir. Pero, hombre, también un poquito, no sé, tenemos que ser un poquito coherentes, que nos estamos matando entre nosotros mismos, quiero decir. No puedes pedir dos cosas a la vez, no puedes pedir no intervención en una cosa, intervención en otra. Pero creo que sí se puede pedir que cuando se establece una normativa se prevean también algún tipo de consecuencias de los incumplimientos graves. Pero bueno, si es que no está para nada, si es que no hay normativa, señores, si hay una normativa, sí, una normativa, ya hace lo una sé. intervención, una obra de arte, vas con el culto, tienes que pasar a Bueno, pero yo sigo pensando que es que vamos... Bueno, ya, yo creo que todo ha quedado más o menos claro. Seguramente ahora da mucho el tema para hablar. Lo que pasa es que ya nos hemos pasado 10 minutos del tiempo. Agradezco, como no puede ser de otra forma, a los miembros de la mesa su participación en este foro, a todo el público también con las preguntas y las aportaciones que han realizado. Seguro ahora en la pausa para el café podéis continuar discrepando o poniendo de acuerdo. Muchas gracias.